Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam, kehilatbao.cl. Ahí nos pueden encontrar o como Kehilat Bao en YouTube también. En YouTube, en Facebook, en Instagram nos pueden encontrar. Hemos estado realizando una serie de estudios acerca de el Mesías Yeshua enseñando a Tanaj y la Alajá judía. Y hemos llevado, ¿cierto?, una semana donde hicimos un alto, un pequeño alto, hablando un poco, ¿cierto?, sobre el sentido de la frase inicial del libro de Mateo, ¿ya? Dando en el fondo el contexto, la situación y también un poco la temática de cómo vamos a ir abordando algunos temas de la Besorá Toa o el Evangelio desde un punto de vista más judío, hebreo, en su contexto. En esta semana hablaremos sobre la última cena de Yeshua y por supuesto un contexto, qué significa, qué representa esto y sobre todo también para aquellos que han tenido la experiencia de vivir una última cena, la cena del Señor, en las iglesias, ¿cierto? En algún otro lugar, tenemos que ver cuál es el trasfondo que hay detrás de esto. Comenzamos. Cada año, cuando se acerca la fiesta de la Pascua, ¿ya?, el mundo judío se llena de expectación. Estamos a punto de celebrar la redención nacional de Israel de la esclavitud de Egipto. Contamos muchas redenciones dramáticas que nuestro pueblo ha experimentado a lo largo de nuestra historia. Anticipamos la reunión festiva de familiares, amigos, alumnos, profesores, con deliciosas comidas y canciones de alegría. Algunos disfrutan, otros temen. La limpieza anual y la eliminación de todos los alimentos leudados, etcétera, o sea, y sus utensilios de nuestros hogares. Cuando llega la Pascua, ¿cierto?, para el mundo judío, es diferente de cuando llega la Pascua, ¿cierto?, para el mundo occidental. En general esto es totalmente diferente. Se recuerda el nacimiento del pueblo de Israel. La historia. Se recrean esas escenas, ¿cierto?, a lo largo, ¿cierto?, de la historia. Todos se sientan en una mesa, comparten, se reúnen, ¿cierto?, amigos, familias, etcétera. Y se hace todo una limpieza, una eliminación de alimentos leudados en los hogares. Y en los tiempos en que los judíos vivimos en la tierra de Israel, es decir, en estos tiempos, esperamos con alegría la peregrinación anual a Jerusalén. Muchos, ¿cierto?, también peregrinan, ascienden a Jerusalén en esa fecha. Y durante los días de Yeshua, esto incluía una visita al templo sagrado, ¿cierto?, el Beit HaMikdash, el sagrado templo, para traer el cordero, nuestro cordero, para un sacrificio. Es por eso que cuando los evangelios dicen que los discípulos preparaban la Pascua, Mateo 26-19, esa breve frase abarca una enorme cantidad de trabajo. ¿Qué es lo que pasaba cuando los discípulos del Maestro preparaban la Pascua? Estaban limpiando, comprando, cocinando, poniendo la mesa, llevando el sacrificio pascual al templo, a Jerusalén, generalmente uno por familia. Imagínense usted las colas, las largas filas que se formaban en Jerusalén cuando todo Israel acudía a sacrificar un cordero y a celebrar. Imagínense acarrear los trozos de cordero a casa para prepararlos y luego cocinarlos. Bastante trabajo, ¿no? O sea, preparar la Pascua no era simplemente poner la mesa. Pongo lo individual, los servicios, ¿cierto? El cubierto, algo a la comida. No, ni siquiera era solo preparar la comida. Había que limpiar, comprar, cocinar. Y había que comprar, ¿por qué? Porque los siguientes días tampoco se iba a poder cocinar. O sea, había que cocinar bastante para varios días. Tener el sacrificio del cordero, o sea, el cordero listo, muchas cosas, mucho tiempo. Cuando Yeshua llegó a Jerusalén con sus discípulos por última vez, sus sentimientos eran seguramente una mezcla de la alegría de la fiesta, el dolor de su traición y muerte, la alegría anticipada de cumplir la tarea para la que había venido, de todo un poco, ¿cierto? Un poco de satisfacción y un poco de esa nostalgia, entre alegría y tristeza, quizás, por lo que vendría. La última cena con sus discípulos en aquella víspera de Pascua se ha convertido
en un elemento central del culto y la comunión de sus seguidores en todo el mundo, desde aquella noche hasta el día de hoy. Y, sin embargo, gran parte de su significado se malinterpreta o no se capta y se aprecia plenamente. Quisiéramos, ¿cierto?, examinar el significado de lo que llamamos la Cena del Señor que celebramos hoy en memoria de Él. ¿Qué celebramos en memoria de Él? ¿En qué consiste esta Cena del Señor? Veamos. Primero, los relatos evangélicos. ¿Qué nos dicen? Las descripciones de los evangelios son breves, lo que oculta el hecho de que la cena de la Pascua que celebraban era una velada completa de cantos, oraciones, recitaciones, preguntas, respuestas, narración de historias, todo ello acompañado de un banquete festivo. O sea, pasaban muchas cosas, pero lo que se describe ahí es breve. Dentro de todo es breve. Para los que han vivido una cena de Pesaj o la Pascua, se habrán dado cuenta de que en realidad no es breve para nada. No se podría resumir en un capítulo o en un par de líneas. Realmente muchas cosas pasan en esa noche. La Torá nos manda a preparar un cordero asado, pan ácimo, sin levadura y verduras amargas. El cordero recuerda a los corderos sacrificados originalmente en la Pascua, cuya sangre se esparcía en las jambas de las puertas de cada casa para librar a los primogénitos del ángel de la muerte, ¿cierto? El destructor, en la 10ª plaga contra Egipto. Eso recuerda, ¿cierto? Aquel cordero que ellos comieron allí en Egipto. El panásimo, llamado así en hebreo matzá, nos recuerda el pan, perdón, plano que hizo Israel al salir de Egipto a toda prisa, sin tiempo para que la masa fermentara. Comemos matzá porque los hijos de Israel salieron rápido de ahí. Luego comemos hierbas amargas, normalmente rábano picante, lo cual representa la amargura de la esclavitud de la que fuimos redimidos. Se nos dice que respondamos también a las preguntas de nuestros hijos que surgen a causa de los alimentos inusuales que hay en la mesa y del orden, ¿cierto?, en que se comen. Y que contemos así la historia de nuestra liberación. La tradición rabínica ordena 4 copas de vino para recordarnos las 4 promesas que Dios hizo en la zarza ardiente, que aparece ahí en Éxodo 6:6 al 8. Otros alimentos tradicionales contribuyen a la narración de la historia y a la riqueza de la comida. Desde que el templo, por ejemplo, puede ser el huevo, ¿cierto? O después, ¿cierto? Eh, Se hace el hueso, ¿cierto? Del cordero. Y así, comidas tradicionales, mezclar lo dulce con lo amargo, pastas, etc. Desde que el templo fue destruido, ya no es posible sacrificar el cordero. La mayoría de las familias no comen cordero de la Pascua y lo sustituyen por otro tipo de carne o aves. Es decir, el cordero era un sacrificio, por ende, eh, bueno, debía ser llevado en el templo. No podía ser sacrificado en cualquier lugar. Al no haber templo, hoy día, ¿cierto? Ya no se sacrifica el cordero. De la misma forma, ¿cierto? En que se llevaba ahí para cumplir ese mandamiento. Ahora, Lucas nos ofrece el relato más extenso, aunque breve, de la última cena de Yeshua. Dice así. Leo, dice. Lucas 22:14 en adelante. Perdón. Cuando llegó la hora, se sentó, reclinó a la mesa. Se sentó o se reclinó a la mesa, así, ¿cierto? Como hacia la izquierda. Y los apóstoles con él. Y les dijo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomó también una copa, ¿cierto? Después de dar gracias dijo, tomad y repartidla entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó pan y después de dar gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y asimismo, tomó la copa después de cenar,
diciendo, esta copa que se derrama por vosotros es la nueva alianza, el nuevo pacto en mi sangre. Ok, ese es el verso más extenso, ¿cierto?, de este relato, de la última cena. Como decíamos, para los que saben de esta cena en realidad son muy largas. Nótese que el griego dice específicamente que se reclinó a la mesa. Y esto significa recostarse. eh, Recostarse significa, o reclinarse, acostarse en divanes alrededor de la mesa. Un tipo de sofá, ¿cierto? Donde uno se acuesta sobre su lado izquierdo comiendo con su mano derecha. Es decir, uno está reclinado, ¿cierto? Y con la mano derecha saca la comida. Esa es como la idea. Y obviamente alrededor de una mesa de centro. Como los triclinium, ¿cierto? En la época de Roma. Y esta era la práctica de los romanos libres. A diferencia de los esclavos, que estaban de pie o sentados erguidos. O sea, tenían que estar así, como en el suelo, pero así, ¿cierto? Sentado erguido. Los que eran esclavos o estaban de pie para comer, pero no se reclinaban en el fondo. Es una característica de las comidas de confraternidad judías de la época, y en la Pascua enfatizaba nuestra liberación de la esclavitud. Por lo tanto, también comían como personas libres en aquel entonces. Lucas menciona también dos de las cuatro copas de vino. La primera es la copa de la santificación que bebemos al comienzo de las comidas de Shabbat o de las fiestas que marcan el inicio del día sagrado. La otra copa que se toma después de la cena es la copa de la bendición, sobre la cual se canta la bendición después de la comida, ¿cierto? Llamada Birkat Hamazon, por ejemplo. O, ¿cierto? La bendición, ¿cierto? Por haber tomado vino o tomado cosas del fruto de la tierra de Israel. La matzá se toma después de contar la historia. El líder dice una bendición, la rompe y la da a los demás, que comen un trozo antes de la comida completa. Después de se contó la historia, se toma matzá. El que dirige el momento dice una bendición, la rompe, se la da a los demás. Y todos comen un trozo antes de la comida que se serviría. Mateo añade lo siguiente: y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Este himno probablemente eran los salmos de Halel o de alabanza, que corresponden, ¿cierto?, del Salmo 115 al 118. Incluyen muchas referencias a los acontecimientos de esta última semana de la vida de Yeshua. O sea, muchas de las cosas que le pasaron a él, podemos ver que se referencian, ¿cierto?, dentro de estos salmos. Aluden, ¿cierto?, a su misión. Estas breves descripciones de la última cena omiten los detalles de la comida, de los cantos, las oraciones y otras facetas de la celebración, pero sin duda formaron parte de aquella velada, en aquel día. De hecho, si la mayoría de las congregaciones de hoy invitaran a Yeshua a su cena del Señor, seguramente él se preguntaría, ¿y dónde está la comida? Aparentemente los escritores de los evangelios quisieron incluir los elementos que eran específicamente en recuerdo de Yeshua. ¿Por qué se hace esta pregunta? ¿Dónde está la comida? Porque a veces, cierto, lo que es la cena del Señor es partir un pedacito de pan, un poquito de vino o jugo de uva, y esa es la cena del Señor. ¿Y dónde está la comida? Porque esta comida de la Pascua, ¿cierto? De Pesaj va con... es una comida, ¿cierto? Una cena festiva, es decir, hay un banquete. ¿Dónde está el resto de cosas? Parece poco probable que los seguidores de Yeshua o cualquier judío del primer siglo hubieran separado el pan y el vino del contexto original de la comida y los hubieran tomado como una ceremonia independiente. Es decir, sería raro que solo hubiesen comido el pan, un pedacito y del vino y ya, y eso fuera todo. Sería raro porque en realidad no era lo que acontecía, ¿cierto? Cuando se comía pan y vino. En realidad era como la antesala de un gran banquete. Creo que cuando las escrituras hablan de partir el pan juntos, la comida era tan común que no sintieron la necesidad de mencionarlo. Es decir, partieron el pan y obviamente había comida.
De hecho, Pablo tuvo que reprender a la comunidad de Corinto por sus excesivos festines, contrarios al carácter sagrado de la comida, porque la comida en sí era un acto sagrado, sentarse a la mesa, comer, bendecir el nombre de Dios y santificar así su nombre, por habernos saciado de sus alimentos. Esta cena no es solo un banquete, tiene muchos significados que deben tenerse en cuenta al participar, como ahora veremos. Celebrando la última cena de Yeshua, 7 aspectos. Encontramos 7 facetas distintas de la cena del Señor que pueden servir como modelos para ayudarnos a entender de qué se trata de nuestra celebración. Y las separamos para propósito de discusión, pero en realidad suceden simultáneamente. Todo esto está pasando en la cena, durante la cena y en el mismo tiempo. Primero, analicemos la Pascua, este elemento. ¿Qué es la Pascua? ¿Cómo se representa aquí? Los evangelios presentan la última cena como una cena pascual. La historia de la redención y el nacimiento nacional de Israel se conecta así con la muerte y resurrección de Yeshua que están a punto de suceder. La muerte de Yeshua se considera una especie de representación de la liberación de Egipto. No es solo para la redención personal, sino para el nacimiento del pueblo de Dios, ¿cierto? Murió un cordero para que naciera, o el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto y ser una nación libre. El nacimiento de una nación soberana y libre, ¿cierto? Independiente. Así también padecería el Mesías, ¿cierto? Para el nacimiento, por así decirlo, del pueblo de Dios. Para que ahí naciera, ¿cierto? Una congregación. La cena del Señor pretende ser un acto unificador entre los seguidores de Yeshua. Una celebración de nuestra condición de pueblo. No debe ser causa de divisiones y contiendas, por otro lado. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho, pasa, ¿no? Que esta cena en particular es causa de división, es causa de contienda. Este momento, muchas veces más que ser un recuerdo del Mesías, termina siendo un momento de amplias discusiones o de denominaciones que uno dice una cosa, que otra, que hay que hacer esto, que esto otro, y finalmente dividen y separan al pueblo cuando lo que es precisamente Pascua o Pesaj es unión del pueblo de un pueblo libre. Ahora bien, no es necesario que cada celebración de la Cena del Señor sea una cena pascual completa, pero los temas de la Pascua forman parte de ella, ¿ya? Esto en el sentido de que entendemos que hay algunas tradiciones que pueden celebrar en diversos momentos, ¿cierto? Esta cena pascual. No lo hacen quizás solo en una fecha determinada, como si lo sigue haciendo el pueblo judío. Pero no. Eh, Entendiendo, ¿cierto?, que muchos lo practican de una manera de tradición, ¿cierto?, y de comunión del Mesías. No estamos diciendo que cada vez que se recuerde, por así decirlo, o que se parta pan y se tome vino, hay que hacer todo lo que se hace en la Pascua. Pablo dice que al participar, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, una especie de narración de la redención es parte integrante de la comida. Se empieza con el pan, se come, se concluye con el vino y se da gracias por la comida y todo lo que representa. Porque anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Que Él venga, ¿cierto? Maranata, como se dice. Que Él pueda venir pronto. De hecho, cuando uno, por ejemplo, se hace la bendición en la tradición judía, también se anuncia. Hay un anunciamiento de las promesas de Dios que dio a nuestros padres, nos dio esto, la tierra buena, donde mana leche y miel, pasó esto, se ora por el templo, se ora por los justos, se ora por aquí, por allá, o sea, hay un anunciamiento de que pueda ser restablecido el reino de Dios, ¿cierto? Y todo lo que conlleva. Pues pues en el fondo están diciendo aquello, ¿cierto? Por lo cual se espera, es esto. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Lo que también nos mantiene unidos, ¿cierto? En nuestra comunión, en nuestro pan, nuestro vino y nuestra cena, y como creyentes, es que Él va a volver. Anunciamos su muerte hasta que Él venga. Es decir, Él ha de venir. Y debemos estar juntos también, así como esperamos que se reconstruya el templo, que los justos, que los jueces y esto otro, y la tierra de Israel, así también
el Mesías. Recuerdo, un recuerdo. La primera Pascua tuvo lugar la noche que Israel salió de Egipto. La sangre del cordero en los postes de las puertas, los pobres ácimos, su precipitada partida, fueron el acontecimiento de la redención. La Torá nos ordena celebrar cada año la Pascua para conmemorar la redención. Esos sacrificios anuales de cordero no eran redentores, eran un recuerdo de la redención. Eran ofrendas de compañerismo. El tipo de sacrificio que una persona traía en ocasiones especiales para sacrificar. Y luego de comerlos, y luego comerlos, después de que la parte de los sacerdotes era separada. La frase, un recuerdo, Deher Litziat Mitzrayim, recuerdo de el éxodo, de la salida de Egipto, sigue siendo parte de nuestra oración de santificación que decimos al comienzo de cada fiesta, de cada Shabbat. Del mismo modo, la última cena de Yeshua tuvo lugar la noche en que fue traicionado. Esa cena en sí fue parte de la redención. Yeshua tomó el pan y el vino y declaró que representaban su cuerpo y su sangre, que iban a ser sacrificados por muchos. Y dijo que lo hicieran en memoria de mí, mía. Así que cuando tomamos la cena del Señor, no es un nuevo sacrificio, sino que es un recuerdo del sacrificio original. Es un recuerdo, un recordatorio. Y un recuerdo no es solamente una rememoración de los hechos históricos o de los versículos de la Biblia, cuando esto aconteció. Es una recreación, una nueva experiencia y un nuevo compromiso con aquellos acontecimientos, una renovación de los votos, por así decir. El pan y el vino se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre del Cordero Pascual, y también Yeshua, cuyo sacrificio aseguró, ¿cierto? Y también en Yeshua, cuyo sacrificio aseguró nuestra redención. Pero el recuerdo es una calle de doble sentido. Dios también recuerda sus pactos con nuestros antepasados, con nuestra nación y con nuestro Mesías. De modo que esta experiencia renueva nuestra relación mutua con Dios. Dios también recuerda. Y cuando hacemos algo que hicieron nuestros padres, Dios también lo recuerda. Nosotros al recordarlo, nos hacemos partícipes de una comida ritual, ¿cierto? Representativa de aquellos momentos, aquellos tiempos. De así, de alguna forma, aunque no estuvimos ahí, nos hacemos parte. En este sentido, es una renovación de los pactos. Hay un tema similar en la creación y renovación del pacto con Dios en la Tanaj. Después de la liberación de Egipto, Dios hizo un pacto con Israel para convertirse en su pueblo. Esto comenzó en el Sinaí con los 10 mandamientos y la entrega de la Torá, ¿cierto? En el monte Sinaí, y culminó con la aceptación del pacto por parte del pueblo, como dice Éxodo 24:7. Entonces Moisés tomó el libro de la alianza y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Y una vez que el pueblo aceptó los términos y dijo eso, Moisés selló el pacto con un sacrificio de sangre, dice. Moisés tomó la sangre, la arrojó sobre el pueblo y dijo: he aquí, la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con vosotros conforme a todas estas palabras. Esta declaración es similar en su forma a la declaración de Yeshua sobre la copa de vino, ¿no? Donde él dijo: esta es mi sangre de la alianza que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Así como Moisés tomó la sangre y la arrojó sobre el pueblo y dijo: aquí la sangre de la alianza que él se ha hecho con vosotros. También Yeshua dijo: esta es mi sangre de la alianza que por muchos es derramada para perdón de pecados. Al oír estas palabras, los discípulos habrían recordado el pacto del Sinaí y la respuesta del pueblo que dijo: todo lo que ha dicho el Señor haremos y obedeceremos. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros cuando celebramos la cena del Señor. Es decir, al tomar, ¿cierto?, de esta sangre, por así decirlo, nosotros también deberíamos decir: haremos y obedeceremos lo que Él nos ha mandado.
Ha habido muchas ocasiones en la historia de Israel en las que renovaron su pacto con Dios. Algunos ejemplos se encuentran en Josué 5:10, Segunda Crónicas 30 y 35, Nehemías 8:6. Estas ceremonias de renovación del pacto incluían un recital o una representación de la historia de la redención. La afirmación del pacto por parte del pueblo, incluido el recital de bendiciones y maldiciones y una comida comunitaria ante el Señor. Es decir, cada vez que se renovaba el pacto, por así decirlo, se hacía una declaración, se recordaba la historia hacia atrás, se confirmaba el pacto por parte de aquellos que estaban renovando esto. Y se incluía, por supuesto, las condiciones, bendiciones y maldiciones. Y esto se sellaba con una comida festiva, comunitaria ante el Señor. Todos estos elementos están presentes en la cena del Señor. Además de declarar sobre el pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre de Yeshua sacrificado por nosotros, hay indicios de una narración adicional de su historia, como cuando Pablo escribe: declaráis la muerte del Señor, dice Pablo. Y continúa él diciendo: porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio sobre sí mismo. Por eso muchos de ustedes están débiles y enfermos, y algunos han muerto. Es decir, al tomar la comida del pacto y no guardar el pacto, uno trae las maldiciones sobre sí mismo. Y esto está evocando, ¿cierto? Pablo, Shaul. Dice: declaráis la muerte del Señor con esto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque dicen: esta es la sangre del Mesías, de Yeshua. Bueno, entonces declaráis la muerte de él. Y si alguien come y bebe sin discernir esa alianza, lo que significa, come y bebe juicio sobre sí. Porque en una renovación de pacto siempre se reiteran las bendiciones y maldiciones. Y por eso Pablo les dice: por eso muchos de ustedes están débiles y enfermos, algunos han muerto. Es decir, ustedes podrían mejorar su condición si realmente hicieran esta conciencia y guardaran el pacto y la alianza. Tendrían entonces, ¿cierto?, las bendiciones que Dios ha prometido. Pero si lo hacen sin discernir la alianza al cuerpo, ¿cierto? Sin discernir el contexto, las obras del Mesías y lo que realmente están haciendo, esto puede ser contraproducente, dice Pablo. Un sacrificio comunitario. Las iglesias católica y ortodoxa han considerado durante mucho tiempo la Eucaristía como un sacrificio real. Algunos creen que el pan y el vino se convierten en el cuerpo físico y la sangre en Yeshua, y casi que esperaran cierto milagro para que se convirtiera en sangre. Esta idea es repulsiva para los judíos, que nunca comerían carne humana ni beberían sangre. Sin embargo, hay un sentido en el que la cena del Señor podría verse como un sacrificio metafórico. El cordero pascual ofrecido cada año para la fiesta era el tipo de sacrificio llamado Zebach Shlamim, una ofrenda de comunión, una ofrenda de paz. La Pascua es solo un ejemplo. Había muchas ocasiones en las que se sacrificaban ofrendas de paz en confraternidad. Y este tipo de sacrificio se llevaba al altar. Luego se separaban las porciones de los sacerdotes y el resto se lo llevaba a quien lo traía, para que lo comiera con su familia. Al igual que el cordero pascual anual, el pan y el vino de la cena del Señor pueden considerarse como un símbolo, el cuerpo y la sangre del sacrificio original, también de Yeshua. Comer juntos. La cena es una metáfora de la ofrenda comunitaria que se come en festivales, en fiestas y ocasiones especiales, por así decirlo, en presencia de Dios. O sea, aunque no es la sangre, el cuerpo literal lo que se come, podríamos decir, es una ofrenda de paz. El mismo cuerpo, por así decirlo, del Mesías, su misma vida es nuestra paz. Nos da la opción de la confraternidad, de ser hermanos, amarnos unos a otros. En su sacrificio somos nuevamente un pueblo. Nos miramos, tenemos comunión, ¿cierto? Y es un símbolo del sacrificio original también, de Yeshua, ¿cierto? Y de recordar esos momentos que iniciaron todo esto. Por lo tanto,
el solo hecho de comer juntos esta cena es una metáfora, ¿cierto? Como ahí dice, de lo que pasaba ahí en estas ocasiones especiales delante de Dios. Estamos haciendo, por así decirlo, un sacrificio ante Dios. Así también es una comida de hermandad. La práctica tradicional judía de la comida de hermandad es otro modelo que nos ayuda a entender el significado de la cena del Señor. Desde los tiempos del Segundo Templo, grupos judíos como los fariseos y los esenios, han celebrado comidas sagradas de hermandad, es decir, comidas comunitarias de hermandad. Los fariseos dieron el paso revolucionario de aplicar las leyes de la pureza y de la comida sacrificial a los laicos y a la comida común. Recordemos, ¿cierto?, cuando hablamos en alguna oportunidad de los fariseos. Ellos intentaron aplicar las leyes levíticas de la pureza, ¿cierto?, y la comida sacrificial a sus propias mesas, a sus casas. Así que cada judío podía realizar sus comidas como si fuera un sacerdote, comiendo alimentos del templo, apartando, ¿cierto? La, quizás la comida, alzándola, bendiciéndola, así como se quemaba toda la sangre, ¿cierto? De la carne animal, así también en la casa se saca toda la sangre. O sea, y en el fondo es como todo un ritual, ¿no? Em, Como si fuéramos sacerdotes en nuestras casas. Y esto se podía hacer en cualquier ocasión en la que fuera apropiada para una comida de confraternidad, como las comidas de Shabbat y de festividades, ocasiones especiales con familiares, comunitarias o estudiantes comiendo con su rabino. O sea, se había extendido una práctica de que, obviamente primero, no es que primero pasó a ser la comida común como si fuera un, una comida sacrificial y yo fuera el sacerdote de mi casa y todo tengo que mantener las leyes de la pureza. No pasó así de un día para otro. Primero se hizo famosa, conocida a través de estas comidas de confraternidad o de hermandad. Los fariseos se juntaban y guardaban en el fondo, hacían una comida compartida como si fueran sacerdotes. Bendecían la mesa, dictaban ciertas bendiciones, recordaban promesas de Dios y así comían en comunión, ¿cierto? Esto es lo que podemos hacer quizás en Kabbalah Shabbat, en el recibimiento del Shabbat, en el mismo Shabbat o en otro momento particular. Así los comensales se reclinaban alrededor de la mesa, se lavaban las manos antes de partir el pan. Entonces se cogía una hogaza de pan, se pronunciaba la bendición, se partía y se daba a todos los comensales, y comían el pan. Uno bendecía por todos, ¿cierto? Y así repartía. Se lavaba las manos y repartía el pan, como si fuera un sacerdote disponiendo de los alimentos, ¿cierto? Con sus manos purificadas. Y luego seguía la comida. Se enseñaban y se discutían palabras de Torah. Palabras de Torah en medio de la comida. Un rabino dice lo siguiente, Pirkei 3:3. Si tres personas han comido en una mesa y han pronunciado palabras de la Torá, es como si hubieran comido de la mesa del Señor. Como si hubiesen estado comiendo en la mesa misma del Señor, dice. Si tres personas están ahí y pronuncian palabras de Torá. Lo contrario después diría, ¿cierto? Si tres comen ahí y no han pronunciado palabras de Torá, es como si estuvieran en una mesa de idólatras. Después de la comida se tomaba una copa de vino y sobre ella se recitaba la bendición de la comida. Esta copa se llama la copa de la bendición, que es sin duda a lo que Pablo se refería en 1 Corintios 10:16. En Hebreos 13:10 dice lo siguiente: tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Tenemos un altar que no tiene derecho a comer los que sirven al tabernáculo. ¿Cuál es ese altar? En aquellos días cuando el templo estaba corrompido, cualquier fariseo o esenio podría haber dicho lo mismo. La comida de confraternidad, de hermandad, era un reflejo del templo, como debía ser y como una vez fue. Es decir, lo que en el tabernáculo o en el templo está hoy día corrompido, nosotros tenemos un altar en comunión, en nuestra hermandad, todos juntos acá, de donde comemos una comida, por así decirlo, santa, donde honramos el nombre de nuestro Padre
bendecimos, ¿cierto?, el nombre del Eterno. Y aquí dice, no tienen derecho los que comen a comer los que sirven al tabernáculo, que están corrompidos, como lo estaba el templo en aquel entonces. Y dice, tenemos un altar, es decir, aquí, nosotros, entre nosotros. Este es nuestro altar. Otro concepto para entender esta cena del Señor. Teofanía, es decir, una revelación divina. La comida de hermandad puede ser un encuentro con Yeshua resucitado. Por ejemplo, en Lucas 24:30 es nuestro paradigma de esta experiencia. Dos discípulos se encontraron con Yeshua en el camino a Emaús. No le reconocieron. Y cuando les explicó las escrituras sobre sí mismo, podríamos decir su propia Agadá, ¿no? Les contó su propia historia, prácticamente. Le invitaron a quedarse a cenar. ¿Qué hizo Yeshua? Tomó el pan, recitó la bendición, lo partió y lo distribuyó y de repente le reconocieron. Entonces desapareció. Los discípulos corrieron a contar a los demás como diciendo, se nos dio a conocer al partir el pan. Es decir, en ese momento, cuando se come de este pan, se toma de esta copa, muchos, ¿cierto?, experimentaron una revelación divina. ¿Qué representa esto? ¿De quién es? Dice que tomó el pan, recitó la bendición, y cuando lo tomaron, lo reconocieron. Este era él, ¿cierto? Ahora entiendo quién era el que estaba hablando ante mí, pero también ahora entiendo quién era, ¿cierto?, que me estaba llamando, el que me rescató, el que me liberó, el que me salvó. Es una comida de revelación, ¿cierto? También. A su vez es una fiesta escatológica. Nos habla, ¿cierto?, de un cuadro también profético. Nos habla de los tiempos. La cena del Señor tiene una orientación futura. Así ocurre con la celebración de la Pascua, que concluye ¿cómo? Esperando la venida de Elías para anunciar la llegada del Mesías, la restauración de Jerusalén y la redención final. En cuanto a la cena del Señor, Pablo escribe que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Lo que sugiere que esperamos su venida, su futura venida. Yeshua mismo dijo lo siguiente: no comeré la Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y también añadió: no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Es decir, también nos dejó una expectativa futura de lo que ha de acontecer. Ahora bien, todos sabemos por experiencia que no nos damos cuenta plenamente de todas estas dimensiones de la cena del Señor cuando la tomamos. O sea, estamos comiendo, hacemos una cosa u otra, pero hay muchos significados alrededor. Más bien nos limitamos a saborear la comida, disfrutar el momento, aunque hay muchas cosas dando vuelta. Pero a medida que la saboreamos, podemos desarrollar el anhelo de la plenitud del reino de los cielos. Vamos entendiendo quizá, así como hoy día estamos sentados, compartimos, comemos, disfrutamos en paz, así también será el reino. Y un día no solamente estaremos nosotros, estará Él con nosotros. Y nosotros con Él sentados en su mesa. Y en aquel entonces ya no habrá más guerra, violencia, muerte. Habrá paz. En aquel momento anunciaremos, ¿cierto? No la muerte del Señor, sino que tomaremos la copa y ya lo veremos ahí, o sea, estará ahí con nosotros, estaremos con nosotros con Él. En ese momento se anunciará en el fondo una nueva era, una nueva etapa, un nuevo tiempo. El pan y el vino. ¿Qué representan el pan y el vino? ¿Cómo podemos decir que el pan y el vino de la cena del Señor se convierten en el cuerpo y la sangre de Yeshua? ¿Cómo podemos hacer esta transformación? ¿Cómo entendemos esto? Obviamente no creemos que se transformen milagrosamente en su cuerpo y sangre reales, como ya mencionamos. Por otro lado, no queremos descartarlos como meros símbolos, no diferentes de cualquier pan y vino. Creo que hay una manera, una analogía basada en una práctica judía de asignar los diezmos y las ofrendas como donaciones al templo. O sea, entendamos el pan y el vino de la siguiente forma. Mientras que tu porción de trigo o tu cordero u otro animal permanezcan en tu granero, son iguales que el resto de tus propiedades. Es decir, tuve mi cosecha,
recogí todo, la dejé en el granero, ok, todo, los frutos, todo el trigo es igual. Pero desde el momento en que lo designa, esto, esta parte, no esta otra, esta es diezmo, esta es ofrenda, cambia el estatus, ¿cierto?, de las cosas. Una manzana de aquí y otra de allá probablemente sean iguales, pero esta se apartó como diezmo, como más hacer. Tienen el mismo aspecto, se comportan igual que las demás, pero ya no son tuyos. Ese es el punto. Ya no es mío. Ahora son de Dios. Y solo pueden ser usados de acuerdo con las leyes del templo. Son sagrados ahora. Tengo el deber de llevárselas al templo, a los sacerdotes, a los levitas. Ya no es mío, son de él. Entonces ya es algo sagrado y por lo tanto no se puede comer sino de la manera que está prescrita en la Torá. Por ejemplo, si era un máser, podía ir al templo, llevar los diezmos, dejarlos ahí y también yo comer parte de ello en ese momento de manera festiva. Solo ahí podría comerlo. No puedo sacar de un diezmo, ¿cierto?, que ya aparté y comerlo en mi casa. No, tengo que ir hasta allá, dejarlo y en ese momento comerlo. O sea, había una ley dentro de esto que era apartado. Era algo consagrado, ¿cierto? Un elemento consagrado. Aplicando esta analogía al pan y al vino de la comida de la hermandad. Cuando recitamos sobre ellos las palabras de Yeshua, pronunciando que son su cuerpo y son su sangre, y cuando recitamos las bendiciones sobre ellos, el pan y el vino previamente comunes se vuelven santos. Ahora están apartados. Son símbolos del pacto que Yeshua hizo por nosotros con Dios. Y al igual que ocurre con otros alimentos sagrados, su uso inapropiado puede acarrear el juicio del infractor. Se estaría violando la Torá, se estaría violando un pacto, una condición, ¿cierto? Pero para el verdadero devoto, imparten las bendiciones y promesas del pacto. Es decir, para aquel que realmente lo hace bien, tiene la conciencia, lo hace conforme a la Torá, lo indica en el fondo y sabe lo que está haciendo, pues también a él se le reparten las bendiciones y promesas del pacto de esa comida en particular, poniéndolo todo junto. Y para cerrar, es difícil imaginar todos estos modelos a la vez mientras participamos de nuestra comida de comunión, o la cena del Señor, o la Pascua, o Pesaj. Puede ser útil centrarse en uno cada vez, pero poco a poco la experiencia multifacética completa va creciendo. Podemos compartir la última cena de Pesaj de Yeshua juntos con los ritos de la alianza del Tanaj, ¿cierto? Es decir, la liberación de Egipto, la historia de la salida de la esclavitud, etcétera. A través de una simple toma, de una simple captura, ¿cierto?, de una comida juntos, todos en una mesa, partiendo el pan al principio y el vino o jugo de uva, y la gracia después, dar las gracias después de comer al final, relatando la historia de nuestra redención mientras disfrutamos de la comida y la comunión. Y al hacer todo esto, reafirmamos nuestro compromiso con Dios, con su pueblo y con su Mesías. O sea, en la medida que comemos juntos y le damos sentido a todo esto, obviamente se transforma, ¿cierto? Esta comida en algo especial. Esperamos ese día, nos preparamos. Se vuelve algo especial. Relatamos todas estas cosas, esta historia. Revivimos así, ¿cierto? Esos acontecimientos. Y somos un pueblo libre, ¿cierto? Donde sea que estemos, tenemos esa sensación. Un año podré estar con una familia, con otra, con una comunidad, con otra, en un país, en otro. Pero la experiencia, ¿cierto?, que se vive ahí es, ¿cierto?, realmente la alianza, el pacto, el nuevo pacto. Y Yeshua también hizo, ¿cierto?, con todos nosotros. Y recordamos también el pacto que el Eterno hizo con su pueblo. Todo eso lo revivimos en ese momento. Así que la próxima vez, ¿cierto?, que podamos compartir esa cena del Señor, recordar ese momento, tengamos en cuenta, ¿cierto?, algunas de estas cosas nos servirán para tener una Pascua, un Pesaj o una última cena, una cena del Señor significativos. Que el Eterno les bendiga a todos. Shalom
una muy buena y bendecida semana.